empezar para que se entienda cómo llegamos al tema de la renta básica y las relaciones que tiene sobre todo con la actualidad, con los grandes problemas, tanto a nivel de crisis económicas como de crisis de sostenibilidad. Un grupo de personas participábamos en grupos ecologistas, en Los Verdes, en diversas asociaciones, y pasado el tiempo, 15 años aproximadamente, nos paramos a hacer una reflexión y fue que cuál era el fondo de todos los problemas, el tema de las explotaciones a cielo abierto, de los grandes embalses, la contaminación de los ríos, el que no funcionan las depuradoras, el tema del urbanismo feroz, eran siempre intereses económicos. Al final acabamos repitiendo las luchas, unas veces se ganaban, otras no, pero vimos que habíamos hecho una trayectoria muy interesante que partió primero de concienciar a la sociedad, trasladar esa concienciación a los partidos políticos que lo acogen en un momento determinado en sus programas, y un segundo paso que fue la legislación, legislar en favor de la naturaleza. Cuando en España se consigue la evaluación de impacto ambiental, es una herramienta, un instrumento que ha conseguido con su aplicación frenar muchos macroproyectos. No es suficiente, o sea, ha sido necesario, pero no es suficiente, porque la presión del empleo, la avaricia, la ambición del desarrollismo económico, pues empuja a mantener modelos de desarrollo que son insostenibles. Entonces esto muchas veces hace que se tergiverse los propios evaluación de impacto ambiental, la propia ley medioambiental, incluso se cambian a veces lindes de parques naturales para conseguir urbanizar, para conseguir sacar dinero, pero en un momento determinado, bueno, pues con la situación límite con la que se llega con el tema del cambio climático, con una serie de cuestiones, con una serie de parámetros internacionales como el protocolo de Bari, de Kioto, que exigen la reducción del CO2, y a pesar de esta legislación, a pesar de esos protocolos, no se consigue. Y no se consigue porque no hay un fundamento económico que lo pueda permitir. Entonces, nosotros empezamos un grupo de gente a trabajar en este sentido, dejamos los grupos ecologistas, dejamos esto y nos dedicamos a estudiar fundamentalmente el tema de la renta básica. Hicimos varias ponencias, una de ellas la revolución del paro, pues, cómo realmente funcionaba la economía, y primero descubrimos que había muchos otros grupos, desde Bruselas al grupo Fourier, que está en la Universidad de Lovaina, con Van París, con otros autores, luego surgieron otros profesores, otros autores, pero además había una gran historia en relación con lo que, por ejemplo, Lifron en el año 55, en su libro La sociedad sana, y en otro libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, referencias en su famoso libro Miedo a la libertad, pues hablan de un salario asegurado. Y por otra parte, muchas hipótesis económicas de autores, incluso liberales, incluso socialdemócratas, John Stuart Mill, Milton Friedman, Hayek, a veces lo ponen como hipótesis, el dar una cantidad de dinero a los ciudadanos para que se funcionen con ellas, pero en unos casos por falta de tecnología suficiente, en otros casos a través de otros mecanismos. El caso es que esas hipótesis actualmente, con el desarrollo tecnológico, se pueden desarrollar. Lo que observamos fue una cuestión que para nosotros es lo que nos llevó definitivamente al tema de la renta básica, y es que el trabajo es un medio para conseguir riqueza, para desarrollar la economía, y sin embargo a lo largo del tiempo se había conseguido en un fin. Lo que keynesiano lo que hacía era provocar necesidades, crear cuestiones muchas veces innecesarias, simplemente por mantener el empleo. Es decir, el empleo dejaba de ser un medio para conseguir unos fines y se había conseguido en un fin en sí mismo, y de esta manera mantenemos el tema de las subvenciones agrarias, los fondos mineros para la minería, para mantener empleos o incentivar, como bajando los tipos de interés para que se invierta. El caso era crear empleo. Vimos que esto era un error y empezamos a observar que la renta básica no era una utopía, no era un modelo de ensoñación, ni una idea ética, como muchas veces se venía planteando desde el punto de vista moral, ético, de la ética política, sino que realmente era, que es lo que estudiamos, se podría estudiar como teoría económica. En este sentido desarrollamos un poco la teoría alternativa, pero sobre todo era una medida de adaptación de la economía a la realidad actual. ¿Qué es la renta básica? La renta básica es hacer circular, no quiero decir dar porque se puede malinterpretar, el dinero a través de cada ciudadano como un derecho económico, es decir, como un paso más en las libertades, en el derecho de ciudadanía
y que estaría valorado en el umbral de la pobreza. Sería a cada persona, no lo habría matices, porque se está debatiendo si a los niños, si a esto se le daría más, menos, pero en líneas generales sería una cantidad de dinero que se pone mensualmente a disposición de los ciudadanos de manera incondicional, sería una cantidad básica valorada en el umbral de la pobreza y universal, sería para todos los ciudadanos. En este sentido, consideramos que sería la renta básica a la economía lo mismo que la democracia y el voto en la política. Entonces, este modelo vemos que se estructura una medida de adaptación, como os decía, a una realidad que de alguna forma se caracteriza por la globalización. Si nos damos cuenta, los mecanismos económicos, los modelos, los horarios de trabajo, laborales, sigue siendo muy parecido hace 50 y 60 años a lo que es el desarrollo del modelo industrial, cuando la realidad ha cambiado tremendamente. Por eso, cuando hablamos de una adaptación a la globalización, planteamos la renta básica, pero ya no dentro de una nacionalidad o dentro de un Estado, sino dentro de una zona monetaria, es decir, correspondería para, lo que va a explicar luego José Miguel, el modelo de financiación, sería dentro de un impuesto europeo, dentro de un modelo de estructuración de Europa, de desarrollo y consolidación de lo que serían las políticas de igualdad y la cohesión social a través de la renta básica para la construcción de Europa. Repito, al ser una medida económica corresponde a una zona monetaria.